Ya tengo un papelito. El ruidito. Sí, vamos, no. ¿Sabes? Hay una cosa que, claro, lo que es la tinta china, claro. De repente parece que estoy viendo a una caligrafista china, de repente. Estoy así como... Es grafito. ¿Es grafito? Sí, es grafito acuarelable. ¡Wow! Así cómo funciona, o sea... Por eso da esa cosa, si te permite, pues eso, esto, por ejemplo. Esto, o sea, esto que tienes aquí es el grafito. Sí, es polvo. Sí. Es polvo, lo mezclas con agua. Ajá. Y es... Vamos, no, y si lo mojas... Y claro, es... Si lo mojas, tac, tac, tac... Es como un lápiz... Sí, pero tiene esa cosa que permite... Te deja la textura que a ti te gusta. Claro. Y esa sensación, ¿no? Que cuando roza con el pincel con el papel, sí. Yo, eso no me gusta. Esto es lienzo. No suelo trabajar con lienzo, pero es un lienzo que preparo yo. Es un lienzo que preparas tú, esto iba a decir, porque tiene mucha... ¿no? Es muy sí. es rugoso, es poroso. Como un ¿no? poco papel, parece. Sí. Yo y mis experimentos, me gusta mucho lo que es el experimentar y buscar, ¿no? Que hasta que encuentre el día que encuentre mi lienzo, volveré a trabajar en lienzo. Pero mientras tanto, procuro trabajar en papel, aunque lo monte sobre lienzo y tenga el aspecto de lienzo. Ese es de los pocos, ¿no? que he conseguido que tenga, digamos, la posibilidad de tener las mismas posibilidades que el papel, siendo lienzo. Más que nada, sobre todo por la estabilidad, porque el lienzo te permite, es más estable, puedes marcarlo, pues, no tienes necesidad también de marcar, de ponerle un cristal y es más perdurable también en el tiempo. Y no tienes esa barrera del cristal por delante, ¿no? Siempre es algo muy molesto. Es a veces una necesidad como de elevar lo que es de darle a lo que es el dibujo la misma calidad, ¿no? La misma categoría que lo que puede ser otras disciplinas.
porque parece que todo lo que está hecho sobre lienzo ya es como mucho más, Sí, sí. es mucho más, es más valioso, ya tiene categoría de arte. Sin embargo, siempre el dibujo, y ese ha sido siempre mi caballo de batalla, lo que es el dibujo. Ya, pero el dibujo siempre se ha visto como la preparación para la pintura. Sí, simplemente pues es una etapa, ¿no? Una etapa un estado preparatorio, como los que son los bocetos, y sin embargo para mí tiene siempre la calidad que la pintura. Y creo que es una de las cosas por las que o me dirigí lo que es al mundo de la ilustración para poder seguir dibujando. Ahora ya, pues digamos que hay muchas galerías y se mira con otros ojos el dibujo. Hay ferias dedicadas al dibujo, Sí, ahora el etcétera. dibujo se ha reivindicado mucho en los museos también, en los centros Sí, de arte. Pero pero antes, hasta hace poco, entonces, bueno, se dedicaba a la ilustración y al mismo tiempo pues seguía pues investigando cómo poder llevar, digamos, mis ideas, mi mundo a través del dibujo, ¿no? Podía llevarlas adelante. Por eso me interesaba lo que es el grabado. He hecho mucho. Tanto. El grabado me gustaba, pero porque me permitía seguir dibujando y por eso seguí intentando pues, el mundo de la ilustración. Me metí por ahí para poder seguir dibujando, ¿no? parece que lo estás peinando. Sí. Es que el dibujo es algo tan inmediato, ¿no? Estás llevando, a través de una línea estás contando 1000 cosas. Y me gusta. También más, eso depende, está íntimamente ligado a lo que es tu forma de ser. Eso me gusta ser la inmediatez. No soy de procesos largos y laboriosos. Necesito siempre la rapidez, la inmediatez, el contar cosas, ¿no? El contar cosas rápidamente. Y el dibujo me lo permite. Pero claro, no hay nada más difícil que contar mucho con pocos elementos. La tecnología es la más fácil, sencilla, Sí. ¿verdad? O sea, es el grafito, es como la... ¿Estás hablando? Sí, es un mineral, un carbón. Eso es. Una superficie porosa y y un pincel, que muchas veces puede ser hasta una caña de bambú. Ya para si nos ponemos ya a ser primarios. ¿Cuándo piensas que está terminado? ¿Tienes que parar y verlo? Porque claro, el tema del dibujo es una cosa inmediata, porque lo que tiene la pintura también es que puedes ir poniendo capas y capas y quitando y poniendo Claro, encima, pero aquí, eso es lo más difícil del mundo. aquí tienes que... Parar. La marca que dejas la dejas, pero Sí, tienes que cuando paras es cuando ¿cuándo paras? piensas, muchas veces tienes que controlarte. Tienes que controlarte para no seguir adelante y fastidiar, lo que es lo normal, lo que suele Eso pasar. que pasa siempre, que sea, entonces Pero en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Sí, es verdad, hay que poner límites, hay que saber cuándo no ir, cuándo Claro. parar. Sí, sí, es verdad. Eso es ¿Verdad? Totalmente intuitivo. Y muchas veces cuando lo dejas aparte, normalmente no suelo acabar las cosas, me gustaría, ¿no? Poder acabar, empezar y acabar, es lo que intento. Pero siempre hay, gracias a que el tiempo, los tiempos, los días, las noches, te hacen dejar la necesidad de dormir, te obliga a dejar el trabajo y muchas veces pasas a otro trabajo. O la vida te lleva a otro camino y vuelves a ver el dibujo y dices, ya está, ya estaba. Si hubieses seguido ese día, gracias a la noche, de poder dejar reposar las cosas, ¿no? Sí. Porque si no, no se entusiasma. Porque a veces es muy fácil, ¿no? Muchas veces te dejas llevar por un falso virtuosismo que tú piensas que estás yendo mucho más adelante de lo que es. Y pues estás realmente yendo hacia atrás, estás estropeándolo. Sí. Te puedes borrar un poco, ¿no? Sí.
Pero bueno, y muchas veces pues encuentras cosas al borrar, encuentras otras cosas. Eso es la vida. Siempre crea cierta fascinación, ¿no? El ver cómo alguien dibuja, cómo puede... Pero bueno, no hay tanto de eso. Quizás es la magia de lo desconocido, lo que uno no puede hacer. La misma fascinación que a mí me produce lo que es las matemáticas, la música, porque soy incapaz. Sí, bueno, cuando ves a alguien tocar el piano, Me un fascina virtuoso, porque dices. sabes cómo puede hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, para mucha gente tú estás ahora tocando el piano, o sea, eres una virtuosa también. Ya ves. Aunque a ti no te lo parezca. Para mí lo que hay detrás de esto pues son muchos años de aprendizaje, de oficio, de equivocaciones, de aciertos, de buenos y malos momentos. Pero sobre todo yo creo que es lo que es una capacidad de un entusiasmo por la búsqueda por probar cosas, por ir siempre un poco más allá. Es como una especie ya de mar. Sí. Sí. De olas, parecen olas. Esas manos tan expresivas de tus personajes. Sí, son muy características, pero a la vez son muy clásicas, ¿verdad? Esas manos me llevan a toda la historia de la pintura. Pero ¿sabes las de manos que he dibujado? Sí. De escayola, ¿no? En artes y oficios, lo primero que hacía, teníamos 11 años, así te plantaban delante de una escayola y luego empezabas ahí con una hoja de acanto, luego una oreja, una mano, tal. Claro, las manos clásicas. Una mano cuenta más que... Y son tan difíciles de dibujar. Claro, pero la mano puede acariciar, puede matar, puede arañar, Sí. puede Son decir muy tantas difíciles. cosas, ¿no? Lo que dicen lo de las manos. Y hay un profesor siempre lo decía, ¿no? Una mano no tiene que ser un guante. Puede estar anatómicamente mal, porque mis manos anatómicamente siempre podrían decirles muchas cosas, pero si no tienen que contar algo, no importa que una mano no sea anatómicamente perfecta. Lo que no puede ser es un guante, ¿no? Un guante desmayado. Sí, sin vida. Esa manera, como los dedos, ¿verdad? Siempre están colocados de una manera muy expresiva para indicar algo. En la pintura renacentista, entonces, cada dedo te indica una cosa, como están colocados, de manera que... Es un lenguaje. Es un lenguaje. No te estás contando a alguien y tú estás contándole a alguien algo, ¿no? Diciendo sí. algo. Que eso se ha perdido, claro, ya hemos perdido el código de lo que significaban todas esas manos en el siglo XV, siglo XVI, pero yo veo eso, ¿no? Veo esa delicadeza de querer expresar algo ahí. Claro, estos personajes que son antropomórficos, que animales con manos, ¿no? Crean mucha inquietud. Claro. Pero sí, esa es una de mis bazas y mis handicaps también, ¿no? La de producir en la gente inquietud. Sí. Por un lado gusta, atrae, y por otro lado te hace sentir mal. Claro. Está bien, haces y deshaces líneas. Bueno, es el esfumato, ¿no? Estás ahí rompiendo la línea. Claro. Dándole aprovechando toda la rugosidad que me da el papel, el lienzo,
la preparación, la imprimación. Con eso, pues, para que no se corten, ¿no?, las imágenes, porque tienen que tener atmósfera, tienen que tener un poco de vida. Sí. Y eso hace... Tienes que separarlos del fondo, del blanco, claro, detrás, ¿verdad? Tiene que tener, pues eso, ¿ves? Aquí un poco de... Porque tus figuras siempre tienen volumen. O sea, a la vez es una mezcla extraña entre algo muy plano, porque siempre hay una cosa muy plana, como muy geométrica, pero luego a la vez le das el volumen ese que es muy escultórico a todo, ¿no? Tiene como... Yo creo, bueno, es que soy dibujante, ¿no? Yo Claro. creo que como dibujante estoy más cerca de, digamos, de la escultura que de la pintura, pero sí. Claro, eso es una disciplina que no me ha dado tiempo en esta vida a desarrollar como me gustaría. Por eso me preocupa mucho el volumen. Pero al mismo tiempo también me preocupa que esos volúmenes se integren en un espacio. Y no estén tan exentos, ¿no? Sino que haya detrás de ellos, pues haya pues lo que es hay una atmósfera, hay un aire. Y por ejemplo, esta imagen, si tiene que flotar, tiene que flotar. No simplemente, no está aplastada por un camión, sino que tiene que flotar. Sí. Hay algo que es muy curioso cuando, bueno, sobre todo cuando se pinta, bueno, o se dibuja, y es que dibujas en horizontal, pero luego se ve en vertical. Sí. Y cambia totalmente, ¿verdad? Te das unos sustos. Sí. Has estado en eso, claro. Yo tenía, me acuerdo siempre que decían, ¿no?, que hay que estar continuamente moviéndose, ¿no? Sí. Sobre todo cuando haces esculturas tienes que estar continuamente arriba, abajo, derecha, izquierda, no puedes permitirte el estar una hora siempre con el mismo ángulo de visión, ¿no? Porque entonces luego pues resulta que todo es completamente equivocado. Claro, es que sobre todo cuando además o te acercas mucho, tienes ¿no?, los ojos muy pegados al dibujo, porque estás viéndolo ahí en macro. Sí. Te vas para afuera. Y a veces para bien. Dices, para bien, wow, qué pero bien. Suele ser para mal. De repente, Dios, ¿no? Y entonces siempre viene la misma esa frase a la que es que hay que moverse. Esto es una profesión muy dinámica, aunque no lo parezca, no salgo de casa, pero miles de kilómetros al día. Pero te mueves. Gracias a esa educación decimonónica que digo yo, en la escuela debía ser, bueno, sobre todo en artes y oficios, años de dibujar en estatuas. Porque tú fuiste muy joven, ¿no? Sí. ¿No hiciste artes y oficios? No, hice... ¿O Bellas Artes, pero qué tenías? Iba a artes y oficios, 15, pero No, que iba, empecé con 11. ¿Con 11? Con 11 wow. Empecé, después de clase pues ibas a artes y oficios qué y suerte. Simplemente era a dibujar, te enseñaste a dibujar, y enseñarte a dibujar era ponerte unos bancos de madera donde te ponían ahí delante, la instalación era 19. Sí. Venías allí con tú y te daban te ponía el profesor, te iba pasando, ¿no? Depende, pues te ponía una oreja de escayola, una oreja de escayola, unas manos, unas hojas de acanto. Anda que no habré dibujado hojas de acanto. Y todo pues con lápiz, con carboncillo primero, luego el lápiz compuesto, el difumino, así hasta que te pasaban a bustos y luego de bustos pasabas ya, pero era por las tardes, no era una escuela de artes y oficios, era simplemente para que la gente pudiese complementar, sí. No lo sé muy bien por qué, estaba aquella escuela antigua ahí abierta, entonces bueno, voy allí. Porque a ti el dibujo eras de las que desde pequeña cogías a mí me gustaba y no dibujar. parabas de dibujar. Sí, es que yo soy obsesiva compulsiva. Yo oigo una canción, me gusta una canción, es un tema y puedo escucharlo todo el día. Y me gustaba mucho dibujar, pero muchísimo. ¿Y qué era lo que te gustaba dibujar? Me refiero a que, por ejemplo, yo, que también soy un niño dibujante, de los que dibujaban sin que nadie le hubiera dicho que dibujara. Ya. Que simplemente era porque tenías que dibujar, necesitabas dibujar, sí, ¿verdad? Sí. Y me dabas un blog
de esos de apuntar recetas en el blog, Sí. un bolígrafo con un lápiz y ahí estaba yo, una página, otra, y me dedicaba pues eso a inventar historias. Pero eso me gusta a mí lo que es la pintura narrativa, me gustaba lo que es la ilustración, porque a mí lo que me gusta, yo soy una contadora de O historias. sea, que tú dibujabas con personajes. ¿Tú eras de los que dibujaban personajes? Sí, O copiabas cosas de la realidad? Porque hay niños que les gusta, por ejemplo, ponerse a dibujar cosas de su casa, del día, de árboles y tal. Yo era de los que inventaba personajes. Yo también, sí, no me gustaba dibujar cosas, historias, ¿no? Que con 4 trazos empiezas a crear un mundo, un personaje, una vida. Echarle horas, ¿no? Dejas a la niña en una silla con esto y pues, no, mi madre vio que eso que era, tiene cierta facilidad para el dibujo, pues hay que hacer de esto una profesión. ¿Ah, sí? ¿Así lo vio? Sí. Oye, Pero una profesión Qué bien. hombre, digamos que era algo un poco más clásico, ya pensaba que iba a ser profesora de dibujo. Bueno, ya, catedrática, ¿no? Hombre, eso ya ni pensarlo, ¿no? O maestra, algo así. Sí. Pero Sí, ya yo cumplí todos los pasos hasta que llegamos al final, que dije aquí ya no. No, de más. Me la voy a jugar, mamá. Venga. He acabado la carrera demasiado pronto, así que voy a intentar así durante un tiempo. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Dibujar por dibujar, sin tener así un objetivo ni nada, así es una cosa como espontánea, que uno casi inconsciente, ¿no? Lo que era el dibujo automático, eso se me daba muy bien, ¿no? No había presión. No había que entregar ninguna portada. Lo de los tiempos. Creo que tienes pinta de ser muy disciplinada y que los tiempos también te vienen bien, ¿no? ¿No te gustan? Que te pongan una hombre, fecha. Hombre, por ejemplo, ahora pues si te dicen mañana tienes que entregar una portada y la tienes toda la tarde para hacer, entonces es muy estresante. Pero digo... Puedo hacerlo, pero no, digamos que se nota, te pasa factura, ¿no? Sí. Pero que te pongan una fecha y una entrega y tal, eso te ayuda a organizarte. Sí, no, soy una persona disciplinada. Y pragmática, mucho más de lo que parece. Luego me pierdo en mis marañas mentales, me pierdo yo sola. Sí, y luego viene lo emocional. Para lo emocional, ahí soy tremenda, ¿no? Pero luego descubro que en situaciones muy límite y muy difíciles, entonces sale mi vena pragmática, pero salvaje. Algo... Porque hay ese mito siempre del artista, ¿no? Que es todo muy visceral y luego, ¿no? O sea, o sea, cuando pensamos en muchos de ellos, eran súper metódicos. Piensas en Matisse y piensas en... Es que es la única forma. ¿no? Es la única forma. Incluso hasta bueno, Picasso, que pero él tenía que trabajar todos los días. Era un trabajador de todos los días, unas horas, ¿no? Pero Picasso era un ser muy pragmático, no, y otros muchos, ¿no? Y luego gente, yo que sé, incluso, por ejemplo... Y luego es esa suerte que tienen muchos de poder también tener una visión comercial de su trabajo, poder llevarlo adelante, como Picasso o como Durero, por ejemplo. Sí, claro. Durero supo rentabilizar muy bien su trabajo, cosa que, claro, yo no, ahí ya no, es ahí que pierdo. Bueno, yo creo que no lo has hecho mal, ¿eh? Vamos a... Podría haberlo hecho mejor. Sí, claro. Podría haberlo hecho más rentable, más fácil. A lo mejor. Pero bueno, cuando uno es un poco desastre también. Bueno, pero a lo mejor también es lo que te ha permitido tener una cierta libertad para poder hacer el trabajo que haces, ¿no? Es que eso es fundamental. Igual esa rentabilidad también lleva un contrato. No, muchas veces lo han preguntado, ¿y por qué no tienes un estudio y trabajas con gente y todo ese día, pues creas ahí una marca y tal? No, porque, digamos, lo que es la libertad, el poder rechazar trabajos, no tener que alimentar un estudio, ¿no? El poder rechazar trabajos, el poder aceptar cosas que no van a llevar a ningún sitio, pero me van a divertir. Porque eso es lo único, al fin y al cabo, es lo único que se lleva uno de esta vida. El poder disfrutar
Y si no voy a poder disfrutar de mi trabajo, ¿qué es lo que me queda? Claro. No me queda nada. El poder disfrutar y dices, bueno, pues estoy 3 meses dibujando, simplemente. Y lo haces. Y eso te permite crecer disfrutando y sufriendo. Pero no te creas tú que, Sí, sí. que no es que dices, wow, yo me pongo, me levanto Qué y divertido, pongo a ¿no? dibujar Qué y lo paso divertido es muy mi bien. vida. Oh, no, 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 no. Sangre, sudor y lágrimas. Te cuestan a muchas veces el avanzar en cosas que realmente uno ha elegido. Sí. Y nos dices, no, es que soy cliente, no, es que yo he elegido a lo mejor desarrollar mi propio proyecto y resulta que no sale como yo estoy pensando, que las cosas cuestan mucho más de lo que uno piensa, que quieres que avanzar y te das cuenta de que te has equivocado. ¿Qué te voy a contar? Y el color y el blanco-negro tienes, por el tema de elección por el dibujo, tienes te sientes más cómoda con el mundo de los grises que en el mundo del color. Sí. Sí. Yo con el color tengo graves problemas. No sé, me cuesta, yo me admiro cuando la gente puede pensar ya lo en color, yo no. Yo sufro muchísimo, se me da fatal. Nadie lo diría, pero bueno, sí. Sí, Porque tienes un trabajo de color muy... nada, pero lo llevo muy mal, no sé, no. Pero bueno, sí. Me puede. No consigo dominarlo, me puede el color, no sé, no soy pintora. No te encuentras, sí, no lo controlas de una No, manera orgánica, ¿no? Sí, yo te no, entiendo, suelo sí. fastidiarlo. Los trabajos de color tú no sabes lo que hay detrás. Detrás de eso hay auténticos dramas. Sí, Sí. hay muchos cambios y muchos y... Buah, no puedes ni imaginártelo. Ya, ya, Y bueno, muchas dudas, ¿no? la tensión está bien, pero hasta un cierto punto. Hay Sí. cosas que uno tiene que admitir que le van a costar mucho más de lo que pensaba y luego pues se sufre. ¿El título de la gran batalla es por el título de un cuadro? Por este, soy el Por Ortega. este. Sí, bueno, los dos grandes. Los dos espacios de las posiciones, uno es el orden y otro es el desorden. El orden de la naturaleza, que si cualquiera de sus elementos fallan, la vida se hace imposible, y luego lo que es el desorden de la gran batalla a la que nos lleva la vida para continuar. Entonces deduzco que con las Fridas... bueno, no son Frida, esta no es Frida, No, esta es los 4 elementos, los la cuatro tierra. elementos. Esta has tenido mucha... ¿Sufrimiento con no esta? sufrimiento, pero quiero decir, le has dado muchas vueltas más que a los otros o no. O estas han salido... Bueno, la primera Frida, esa fue para cortarse las venas. Bueno, la primera... La primera fue. Sí. Y luego, bueno, las otras también. También tienen las cosas que ha dado de color. Cualquier cosa que ha hecho de color es un sufrimiento. Porque ahí es donde yo veo realmente que me falta oficio. Ajá. Pero oficio técnica o... Técnica, sí, técnica, oficio, no haber dedicado el tiempo necesario. Y luego también pues una visión pictórica de la vida. Yo soy más plana, bueno, más plana no. Procuro resumirlo todo. Me emociona más un dibujo que una pintura, ¿qué te voy a decir? Ajá. ¿Cuándo surge el mundo de los animales? Porque tus primeras... Hay mucho personaje, mucha hombre-mujer, historias de personajes, ¿no? Pero depende de la persona para hacer los animales.
Da por mi ¿Cómo empiezan a...? mi hartazgo y desagrado sobre el ¿Cómo ser el humano. Empiezan como las fábulas, ¿no? Sí, De animales y entras fábulas en son ese fábulas mundo. visuales, entonces pensé que era mucho, bueno, no lo piensas antes, ¿no? Pero es una cosa, pues, a veces inconsciente que algo te lleva a reflexionar un poco. Son fábulas visuales. Mm, Y dentro de las fábulas, pues los animales son los que mejor representan lo que son sí. el alma humana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también te alejan un poco de lo que es los arquetipos de hombre, mujer. Puedes contar otras cosas, ¿no? Claro. A Ujú. través de ellos, diferentes a las que podías hacer presentando con seres humanos, ¿no? No, yo siempre he dicho, te preguntan, ¿no? Pintura es narrativa y luego yo soy una contadora de historias. Sí. No, digamos que no me he dedicado a Pero ¿cómo te exponer. sientes con el tema de las posiciones? Porque yo recuerdo haber leído que al principio, hace años, que no, era una cosa que te importaba muy poco, o sea, que no tenías mucho interés en hacer trabajo de exposición, de galería. No, porque estaba muy centrada en lo que es la ilustración y pensaba que el mundo de la editorial iba a andar o el mundo iba a andar por otros caminos, ¿no? Entonces, y luego, pues bueno, es que siempre he llevado al mismo tiempo. Siempre he ido robándole tiempo al tiempo para seguir con mi trabajo personal, ¿no? Pero vamos a hablar muchas veces que eso de también los prejuicios que hay en el mundo del arte, ¿no? De los museos, de las galerías, que es en sí también un mundo cerrado en sí mismo, ¿no? Encapsulado con respecto a alguien que viene con la etiqueta ilustradora. No, eso es por lo menos en España, ya lo he hablado con muchos compañeros, es imposible. Es imposible. Sí. O sea, no Aunque es... haya galerías, se interesan, les gusta mucho tu trabajo, pero no estás dentro del circuito, no estás dentro de lo que se supone, no tienes la carrera que deberías de tener ya a esta edad, es así, Sí. no has seguido, no has hecho el camino que tenías que haber seguido. Eso es. Y como yo soy de esta forma, pues he hecho el camino que me ha dado la gana, o el que he podido, con el que me he ido encontrando, eso, como ha ido viniendo, ¿no? Siendo fiel a ti misma y haciendo las cosas que Realmente quería que te hacer. gustan y quieres hacer. Eso en el mundo siempre está etiquetado. Todo está encapsulado, etiquetado, organizado y sistematizado. Entonces, si no estás dentro del club del mundo del arte, está en el club mundo de los ilustradores o el mundo editorial o el mundo del cómic o el mundo... Es Son imposible. pequeños mundos que están cerrados. Y cuando saltas de uno a otro, te dices, no perteneces a este club. Tenías que haber empezado desde el principio y haber, ¿no? Haber Sí, no, por entrado supuesto, por supuesto. como una Ya mafia. yo no, lo estoy hablando con Javier de Juan, me decía, es que claro, a él lo del cómic no se lo quitan de encima. Ya. Sí. Es así. ¿Tú no hacías cómic? Es como Claro, ¿no? una cosa. Y dices, bueno, solamente dibujaba y contaba, intentaba buscar un camino. Pasa que, claro, como todo el mundo se enteró de eso, pues ya no hay forma de que en una galería a lo mejor te tomen en serio. Pero fíjate, en un mundo en el que van pues además de rompedores, de experimentar, son la gente más cerrada. Que va todo lo Son contrario. cerrados, son ideas, son decimonónicos en sus planteamientos. Sí, perfecto. O sea, no están abiertos a cuestiones híbridas, cambios. ¿Qué problema hay en que haya alguien que haya hecho cómic? ¿Qué pasa si hago una ilustración? A ver, ¿por qué? ¿O que haces ilustración? Puede ser incluso mucho más rompedora y valiente que muchos cuadros. Exactamente. Tienes que pasar por una serie de filtros en los en que la coherencia que ellos ven, entonces es aceptada. Si no, entonces ya no formas parte del club. No. Pues es muy triste, pero bueno, lo malo es que luego no lo veremos, claro, porque esto se tarda mucho tiempo en ir rompiéndose, pero cuando el mercado, porque es todo dinero al final, y poder, vean que hay negocio en los ilustradores o en los que hacen cómic o en los que hacen la radio, que no sé qué, lo que sea. Los podcasts o tal. Entonces entrarán. Sí. Y Entonces ya está, ya estarás consagrado, pero estarás muerto. Claro, no te vas a enterar. O sin ganas, o sin ilusión. Es que eso es otra de las que lástimas siempre.
Joder, mantener la ilusión es muy Sí, difícil. es muy difícil, sí, Yo es cierto. además, yo soy fatalista. Yo no, es así, mi carácter es fatalista. Yo lo veo todo de repente, todo mal y todo. Ya me cuesta mucho más el aceptar bueno, las cosas van a salir bien, que pueden salir bien, que hay que tener ilusión, que son como resortes, ¿no? Cuando un resorte no funciona, yo busco otro. Son como cada uno tiene su proceso, ¿no? El proceso es de decir, bueno, esto no ha funcionado, pues bueno, voy a buscar otro resorte que haga que me vuelva a ilusionar. Pero claro, cada vez hay menos. Todo tiene un precio. Y- Si elijo este camino va a tener un precio que pagar y todo depende de lo que me compense. Claro. ¿No? Entonces yo personalmente yo soy una persona miedosa, timorata, tengo mucho miedo de todo, no sé ni conducir, pero luego en el trabajo soy kamikaze. Sí. Y dices, no lo entiendo. Bueno, pero ahí lo compensas, pero es lo que te salva, ¿no? De ese miedo. Sí. Pero es que está muy bien, ahí lo canalizas, claro que sí. Entre el mundo de la ilustración y el mundo del arte con mayúsculas siempre me he movido, ¿no? Entre esos dos mundos, y yo creo que exactamente en el filo que separan los dos mundos, yo creo que es ahí donde he encontrado mi camino y pienso quedarme en él. En ese filo peligroso, ¿no? Sí, es que es muy peligroso. Es como... Puedes caer en un lado, otro, o cortarte. Es una funambulista, ¿no? Vas Sí, ahí sí, sobre la línea, sobre la cuerda floja. Es verdad. Puedes caer rápidamente, ¿no? Pero es mi camino. Yo he elegido, además, hacer una reivindicación de eso, de lo que es el dibujo, de lo que es puedo ser ilustradora y al mismo tiempo pues me puedo dedicar a pintar grandes cuadros. Porque me da la gana, porque lo necesito y porque quiero hacerlo así. Esa tierra de nadie, porque sigue siendo tierra de nadie porque no hay mucha gente ahí. Claro. Bueno, en cierta manera siempre... Y nadie es el quiere, lugar de los pioneros. y ¿no? nadie Cuando quiere ya se ir a han verte ocupado, ahí, eres un poco como los colonos, ¿no? Sí, sí. Estás colonizando un terreno que todavía no ha entrado Y es nadie. peligroso, está lleno de alimañas. Están los coyotes ahí fuera acechando, ¿no? Y en cualquier momento... Pero luego al final, cuando empieza a llegar más gente... Entonces tienes que ir a buscar otro terreno porque... Sí, bueno, si estás hecha de esa pasta, claro, estará siempre en movimiento. Pero luego hay gente que ya se acomoda ahí, ¿no? Pero es verdad que la lástima para los pioneros es que muchas veces no se han enterado que han sido pioneros. Y desde el principio dije, la gloria en vida. Yo no pretendo hacer historia del arte. Eso es. Yo pretendo vivir. Y para mí vivir es mi trabajo. Esto es mi vida. También puedo hacerte el numerito de romper dibujos, si quieres. Uy, eso es viral, ¿eh? Sí. Ana Juan rompiendo dibujos. Si quieres, los tengo ahí. ¿Quieres que los rompa? Sí, bien. Pues, oye... Me voy a dar el gustazo más. Pues eso va a quedar muy bien. Porque eso crea verdadera angustia entre la gente. Claro. Decir, pero está rompiendo el dibujo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Yo voy, no los rompas, yo me los llevo a casa. No, los voy a romper. Bueno, a mí me produce angustia también, te lo tengo que decir, pero bueno, vamos a... A ver, ¿cómo los rompo? ¿Los rompemos donde...? A ver, pues... Tú dirás. Ras, los tiro al suelo. A ver, vamos a verlos primero para ver cuál es... Sí, bueno, una idea. Y estos... vale. Estos los vas a romper. Sí. O sea, que tú eres un poco Francis Bacon, en plan, voy a destruir cada cierto Pero a tiempo... ver, Voy a cargarme tú no mi desechas obra. planos, Hombre, claro, y no hay cosas que horas, borras, horas y horas, y hay muchas cosas que ha costado mucho trabajo hacer que luego... y cosas que a lo mejor alguien te dice, no lo tires, Sí, qué claro. pena. Sí. Pues esto es lo mismo. Sí, es verdad. Es una buena comparación. Es lo mismo, verdad. tú y cada uno, pues, y cuántos escritores tiran cosas a la basura, ¿no? Bueno, vamos a ver una ¿Hago así? destrucción de obra. Vamos allá, Ras. eso es. ¡No! ¡No! ¡Qué dolor! Ras. Esto es pura escena de sadomasoquismo. Claro, mira, ras. Después de un vídeo en el que hemos visto cómo se va creando una obra de arte maravillosa, vamos a destruir. ¿Cómo se destruye? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya iba.
Y el último. Bueno. Tengo otro. Queda el último. El ras. Y esto lo pasas así a cámara rápida. Bueno, ahí quedan. Vamos a Te pisar. los había guardado para ti. Ay, pues muchas gracias. Me encanta. Qué detalle, qué detalle. Como sabes que lo paso bien viendo este tipo de Claro. cosas. Bueno, ahora necesito una tila para recomponerme. Volvemos con nuevos episodios. No olvidéis suscribiros para no perderos jamás La Piscina Comics.